Si alguien se saca la sangre ahorita, va al laboratorio y le da 90, está enfermo, tiene esa sustancia, la glucosa, ¿está fuera de su homeostasis? No, porque está dentro del rango normal. Pero si le da 100, 120, ya sobrepasó el rango superior, y ese rango superior indica que ya hay una alteración de la homeostasis de esa sustancia y tenemos que intervenir porque esa sustancia puede provocar daños. Bueno, bien, hemos hablado de sustancias, pero todo lo del cuerpo, todo el cuerpo está bajo controles homeostáticos. En el caso de la temperatura, por ejemplo, la temperatura, el pH, el equilibrio ácido básico, la presión sanguínea, la cantidad de sangre que hay, inclusive hasta el voltaje eléctrico de las células, vamos a ver en la siguiente clase, que las células todas tienen un voltaje eléctrico, todo eso está regulado, todo tiene su homeostasis. ¿Sí? Hay, por ejemplo, no sé si han visto, estos días sacaron, porque a mí me salen los reels de Instagram. No mortal es que tenemos un rango normal. Para que no hemos borrado con un jaboncito. Pero no me traje el borrador, que no me acabo, yo soy más que tengo que borrar, pero no tengo cómo que lo puedo borrar. Ok. Si se cargamos un borrador. Un rango normal. Si el valor se sale de estos rangos, decimos que hay enfermedad, ¿verdad? Desequilibrio de la homeostasis. Aquí es homeostasis, aquí es enfermedad. Pero aquí el animal o el paciente puede vivir, simplemente que tiene ese desequilibrio que nosotros necesitamos corregir. Pero llega un momento que este desequilibrio es tan pronunciado que a partir de este nivel se produce la muerte. Entonces tenemos el valor normal, el valor anormal, que nosotros vamos a llamar enfermedad o desequilibrio, pero ese desequilibrio llega a un punto de que si sube un pelítico más, ya es incompatible con la vida y el paciente se muere. Este punto que limita o que es el límite entre lo compatible con la vida y lo que no es compatible, que se llama límite no mortal. No se confundan estos dos valores, ¿okay? En los exámenes me confunden estos dos valores, este de aquí y este de aquí. Son diferentes, ¿verdad? El de aquí quiere decir que es el límite superior o límite, porque me pasa de este lado, el límite no mortal. O sea, este valor de aquí hay enfermedad y este es el punto en el cual de aquí para abajo se produce la muerte. Y este es el punto que de aquí para arriba se produce la muerte. O sea, no es lo mismo el límite superior normal que el límite no mortal. Entonces, el límite no mortal, como dice ahí, es cuando una alteración de un sistema homeostático es incompatible con la vida. Yo creía que no iba a servir, pero sí. Me acordé acá. Entonces, el límite máximo que no es compatible con la vida se llama límite no mortal. Entonces, bueno, algunos ejemplos. La temperatura corporal, fíjense que la temperatura corporal tiene un límite no mortal de 7 grados por arriba. O sea que si el cuerpo pasa de 43, ya el cuerpo se va a producir la muerte por la desconfiguración de las proteínas. Convulsiones y muerte. O sea que el límite no mortal es 43. Si tiene 42,9, ya está, que si le sube hasta 43, ya 43.1. Bien. El pH de la sangre también, el pH de la sangre tiene un rango apenas de 0.6. O sea, el valor normal es 0.4 y el intervalo normal va de 7.3 a 7.5. Si yo le sumo 7.5 y le sumo 0.6, sería el límite no mortal del pH. Entonces, ¿qué pasa? Que en Instagram sale, no, tome bicarbonato con sal, ya tenemos en el cuerpo, tenemos una bomba en el cuerpo, el potasio. Es decir, se nos sube el potasio, una pequeña cantidad nos puede matar. Inclusive, si ustedes necesitan hacerle ya te doy en comparada. En comparada se usa la solución de potasio para matar perros,
Está veneno, que se le pone potasio por la vena y el perro queda frito. Entonces, el potasio es una sustancia que tiene un control homeostático muy estricto. Mientras más peligroso sea la sustancia, más estricto es el control homeostático que la controla, que controla su valor, ¿no? De ahí viene otro concepto que es la ganancia, que se viene ahorita. Pero otro ejemplo es el calcio. El calcio por debajo de su nivel normal puede provocar parálisis, porque el calcio interviene en la contracción muscular. Si la profesora Chepina hablaron de eso, pero bueno, aquí lo veremos otra vez. Y la parálisis por falta de calcio se llama tetania, una de las principales causas es la tetania. La glucosa también es una sustancia muy peligrosa. Por debajo de su límite no mortal produce convulsión y muerte. Sin embargo, ya por debajo del nivel normal ya produce desmayo. Y hace tiempo había una muchacha que le bajaba la glucosa. Ok. Entonces, la homeostasis, si son miles de sustancias en el cuerpo, miles de condiciones químicas y físicas, hay miles de sistemas de control homeostático. Y el funcionamiento de todos los sistemas homeostáticos de forma coordinada es lo que va a mantener la salud y hasta la vida del individuo. Entonces, nuestro papel como médico veterinario es encontrar si hay dónde está el sistema homeostático que está fallando para intervenir y tratar de corregir, ayudar al cuerpo a corregir, mantener la salud y la vida del individuo. Lo que pasa es que puede haber una reacción en cadena. Al fallar un sistema homeostático, puede alterar la homeostasis de otra sustancia y esa otra sustancia provocar más alteraciones homeostáticas en otro sistema y se hace una reacción en cadena que termina acabando con la vida de Bien, entonces esos sistemas homeostáticos tienen que estar monitoreando todo el tiempo si las sustancias están por encima del valor normal o por debajo del valor normal. Tiene que estar todo el tiempo, hay monitores que se llaman sensores. Esos sensores, lo que se llaman receptores, están todo el tiempo pendientes de que esa sustancia o ese componente físico-químico está muy alto o está muy bajo o está dentro del valor normal. Por ejemplo, la presión arterial, siempre tenemos en las arterias unos sensores que le dicen si la presión arterial está muy alta o la presión arterial está muy baja. ¿Qué pasa? Si la presión está muy alta, puede haber un infarto, ¿verdad? Puede haber una ruptura de una arteria, una hemorragia interna y termina con la vida del paciente. Entonces, si esa presión arterial está muy alta, ¿qué va a hacer el sistema de control homeostasis? Va a tratar de bajar o de subir más. De bajar, ¿verdad? Porque lo malo está en que siga subiendo. Por el contrario, si hay una presión arterial muy baja, eso puede producir que no se llegue suficiente sangre a los tejidos, y si no llega sangre a los tejidos vitales, como por ejemplo el cerebro, puede provocar, una baja de la presión puede provocar un desmayo, porque no le llega suficiente oxígeno al cerebro. Entonces, si la presión está muy baja, ¿qué va a hacer el sistema de control homeostático? Subirla. Entonces tenemos que hay un valor normal o un rango normal que siempre está monitoreado. Y hay sistemas que a través de sensores activan los mecanismos que van a tratar de controlar, bien sea de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba, esos mecanismos. Esa acción del sistema, esa acción de los sistemas homeostáticos, de control homeostático, se llama feedback. No sé si había hablado inglés y lo dije bien. Sí, lo digo bien. Feedback. Mira. Y se ha traducido como retroalimentación. ¿Esos sistemas qué quiere decir? Que si un sistema, cualquier sustancia, cualquier factor homeostático está fuera de su nivel, ese sistema a través de ese feedback va a tratar de volverlo a meter en el nivel normal. Si es muy alto, va a tratar de bajarlo a su nivel normal. Si es muy bajo, va a tratar de subirlo para llegar a su nivel normal. Entonces esos mecanismos se llaman mecanismos de feedback. Entonces, acuérdense de la palabrita, no sé si alguien lo había escuchado ya, pero si es la primera vez que la escuchan, lo que es mecanismo homeostático de feedback,
toda la vida, toda la fisiología se basa en el feedback. Bien. Bueno, lo que estoy diciendo, si el mecanismo se eleva mucho, se activan esos mecanismos que tratan de bajarlo. Por el contrario, si el valor no estático está por debajo de su nivel normal, los mecanismos tratan de subir. ¿Sí? ¿Qué estamos viendo aquí? Que si la tendencia de la alteración, si la tendencia del mecanismo que está alterado es a aumentarlo, la tendencia del mecanismo de control homeostático es a bajarlo. Y si la tendencia de la alteración es hacia abajo, a bajarla, la acción del mecanismo homeostático es a subirla. Como se ve, la tendencia si sube, el mecanismo la trata de bajar. Y si baja, el mecanismo la trata de subir. O sea, la tendencia es opuesta, o la tendencia es contraria. Bien. Ese mecanismo que trata de ir contrario a la alteración se llama retroalimentación negativa, que es el que es más común. O sea, lo que es normal. Lo que es normal es que la alteración se trate de corregir haciendo la tendencia contraria. Si la presión arterial está subiendo, la tendencia es a que la tensión arterial baje. ¿No? Por ejemplo, se orina más. Si una persona que se le sube la tensión, le dan ganas de orinar. ¿Por qué le dan ganas de orinar? Porque uno de los mecanismos homeostáticos es que baje la cantidad de sangre para que baje la cantidad de la presión de la sangre. Entonces la persona le dan ganas de orinar. Entonces es un mecanismo homeostático para controlar la presión. Entonces, inclusive las medicinas de la tensión traen ingredientes. Entonces, quiere decir que el mecanismo homeostático, lo normal, se habla de feedback, pero debería de llamarse feedback negativo. O sea, todos los feedbacks se llaman feedback negativo, porque la tendencia es negativa a la tendencia de la alteración. Si la alteración es subiendo, el feedback negativo la baja. Y si la alteración es bajando, el feedback negativo la sube. Es la tendencia contraria. Eso ya lo dice usted. Bueno, algunos ejemplos, por ejemplo, el CO2. Si el CO2 está en aumento, si yo tengo en la sangre un aumento del nivel de CO2, hay que expulsar ese CO2. ¿Cómo se expulsa? A través de los pulmones. ¿Cómo hacen los pulmones para expulsar más CO2? Aumentando la frecuencia, ¿verdad? Se respira más profundo, se respira más rápido y por lo tanto se libera más CO2. Pero por el contrario, si hay muy poco CO2, entonces también es, como dice, todo está dentro de los niveles, ¿no? Tiene que haber un rango normal, inclusive estos compuestos de desecho, como el CO2, se activa mecanismos para aumentar la cantidad de CO2. Puede ser rompiendo moléculas que liberen CO2. Entonces, ahí, como ven, la tendencia es lo contrario. Bueno, esto es lo que estoy diciendo ya. Ok, la ganancia. La ganancia de un mecanismo de retroalimentación es como la cantidad de cambio que tiene que haber para que se produzca una enfermedad o una alteración grave. Entonces, por ejemplo, con la glucosa, el rango es relativamente grande. O sea, que la persona puede sobrevivir por un rango de glucosa amplio, fuera de los niveles normales, pero aún así no se produce enfermedad. Es decir, que el sistema puede mantener los niveles de glucosa por más que nosotros nos traguemos una torta. Entonces, o te agarran 1 kilo de azúcar, ¿verdad? El paquete de azúcar se lo manden así. El sistema es capaz de recibir todo ese azúcar, metabolizarla, guardarla, hacer lo que sea, pero el nivel en sangre no varía tanto. Es decir, que el sistema tuvo la capacidad de almacenar todo ese cambio y no producir cambio en alteración. Eso es lo que se refiere a la ganancia. En cuánta caña puede llevar un sistema sin que se altere. Entonces aquí hay un ejemplo de la temperatura. Si nosotros damos una temperatura de 16 grados, como dice aquí el ejemplo, y nos mide la temperatura, nuestra temperatura del cuerpo se mantiene estable en 37. Por fuera hay 16, hay 10, pero nosotros vamos para allá para Mérida, o para el pico del Águila, el collado del fondo, porque no es pico ni en Águila, es collado del fondo.
Entonces, se va para allá y la temperatura de afuera es de 10 grados, pero si ustedes le miden la temperatura, ¿verdad? Que la temperatura más acertada es la rectal, ¿verdad? Le agarran el termómetro y su temperatura está normal. Es decir, que el sistema de control de temperatura es capaz de, a pesar del gran cambio de temperatura, mantener su estado de temperatura normal. Está ganando. Eso se llama ganancia. O sea que el sistema homeostático es capaz de soportar los cambios externos y mantener ese nivel de temperatura. Pero supongamos que ahora el tipo está metido como el titanio, ¿verdad? Metido aquí a una temperatura por debajo como esto tiene mucho absoluto, la temperatura del mar no se congela a cero, sino que se congela más bajo. Entonces está a menos 1, menos 2 grados. Ya esa temperatura es tan baja que el sistema homeostático no es capaz de ganar toda esa temperatura, y ahí sí la temperatura empieza a descender hasta que la persona se muere. Porque ya ahí sobrepasó la ganancia del sistema homeostático. Hay sistemas homeostáticos que la ganancia es muy amplia, por ejemplo la temperatura, la glucosa. Hay sistemas homeostáticos que las ganancias son muy poquitas. Por ejemplo el potasio, el pH, la ganancia es muy poquita. O sea que el sistema, un pequeño cambio, una pequeña alteración ya puede directamente distorsionar el sistema homeostático. Entonces cada sistema homeostático tiene su nivel de ganancia que va a depender entonces de lo que significa es que qué tanto cambio él puede soportar antes de salirse de los valores normales. Entonces, mientras mayor sea la ganancia de un sistema de retroalimentación, mayor es su capacidad de mantener los valores normales frente a tendencias grandes de desviación. Así está más bonito de lo que dije, pero está así de lo que estoy diciendo. ¿Sí entendió? Sí. Él me dice si me paro o... Ok, como les dije, la retroalimentación, casi toda, o la mayoría, o la gran mayoría de la retroalimentación se llama retroalimentación negativa. Porque la negativa, ¿qué quiere decir? Que es negativa la tendencia. Si sube, baja. Si baja, sube. Pero hay un tipo de en algunas ocasiones muy puntuales, son muy poquitas, se requiere que la tendencia suba más o baje más. En ese caso, cuando la tendencia es del sistema de control, es aumentar el desequilibrio, se llama retroalimentación positiva. Hay muchos ejemplos de retroalimentación positiva. Y en ese caso, la retroalimentación positiva no es eterna, ¿no? Sino que se requiere en un momento, ocurre la retroalimentación positiva y luego esa alimentación positiva tiene que terminar y establecerse una retroalimentación negativa para volver al estado normal. Pero en ciertas ocasiones hace falta que la tendencia de alteración sea mayor. Exactamente, como el parto, ¿verdad? Si el animal, la vaca, la perra está pariendo y se requieren unas contracciones uterinas, ¿verdad? Que están aumentando, están desequilibrando el efecto del músculo, se requiere entonces en ese momento que haya más contracciones. O sea, hay una retroalimentación positiva a que haya más contracciones, no a que el músculo se relaje, sino que el músculo se contraiga aún más. Pero obviamente eso no puede ser infinito porque si no el músculo se va a terminar desgarrando, ¿verdad? O sea, no es infinito, las retroalimentaciones positivas no son infinitas. Son momentos puntuales en los que se requiere un aumento del desequilibrio. Puede ser hacia arriba o hacia abajo, igualmente, ¿no? Si es hacia abajo, a bajar más, o si es hacia arriba, es a subir más. Generalmente son hacia arriba. También son llamados círculos viciosos, o sea que una retroalimentación positiva puede ser un círculo, convertirse en un círculo vicioso. Por ejemplo, una baja de tensión provoca un círculo vicioso de que baja aún más la tensión. Eso lo veremos en el circulatorio. Pero por ejemplo, en coagulación, una ruptura del vaso sanguíneo activa una escala de coagulación, y esta escala de coagulación activa unos mecanismos que activan aún más coagulación y más coagulación y más coagulación. Hay un feedback positivo para que haya cada vez más coagulación y no haya pérdida de sangre a través de esa ruptura vascular. Pero obviamente eso no puede ser infinito porque toda la sangre no se puede coagular. Entonces, por eso que se llama círculo vicioso. Si se dispara una coagulación y esa coagulación dispara más coagulación y esa coagulación que nueva vuelve
vuelve a disparar coagulación, va a llegar un momento en que se coagula toda la sangre. Eso puede ocurrir. Eso es lo que se llama la coagulación intravascular diseminada, que ocurría muchas veces en el COVID. Entonces, eso que pasó ahí fue una retroalimentación positiva que se salió de control. Y entonces, ahí en ese momento la retroalimentación positiva termina siendo perjudicial. En el parto, ya lo dijimos, el parto también se produce un feedback. Lo van a ver mucho en endocrinología porque muchas hormonas tienen ese tipo de feedback. Una hormona hace que se libere aún más su hormona. Entonces, mientras más estables sean las condiciones del medio interno, las células del organismo seguirán viviendo y funcionando. O sea, la única forma de que alguien esté sano, que se mantenga vivo, es que sus células estén en homeostasis. Cualquier desviación de la homeostasis, por más pequeña que sea, puede disparar una serie de eventos en cadena que puede terminar con una enfermedad. Inclusive con un machucón de un dedo. Un machucón de un dedo, ese machucón produce una alteración de la piel. Esa alteración de la piel provoca que haya una bacteria. Esa bacteria produce una infección. Esa infección provoca una alteración, la gangrena, se murió por gangrena. Ok. Cada célula del cuerpo se beneficia de la homeostasis y a la vez interviene en la homeostasis. No usa la célula, ninguna es floja, todo tiene que intervenir en la homeostasis. Todos estos sistemas son automáticos. Yo no digo, ay, tengo frío, voy a activar el mecanismo de termorregulación. ¿No? Todos los mecanismos de homeostasis son automáticos. Prácticamente uno es un pasajero de su cuerpo. Entonces en fisiología vamos a ver, entonces, esto no es de la facultad, no sé por qué lo puse. Esta es la introducción.